Esta pregunta es muy importante también, ha sido una de las preguntas clásicas durante mucho tiempo relacionadas con la inteligencia espiritual, y muy importante clarificar las concepciones diferentes acerca del espíritu. También podemos hablar de tres concepciones clásicas acerca del espíritu, o para algunos tres concepciones de Dios. Podemos definirlo de esas dos maneras. La primera concepción del espíritu es aquella que lo ve con formas y atributos, que también generalmente se ha asociado con las primeras etapas de la búsqueda espiritual. Aquí el espíritu es visto con una forma física y con atributos. Aquí el espíritu generalmente se ha visto como una figura humana con un rostro bondadoso y que tiene atributos como son la misericordia, como son el amor, como son el perdón, etc. La concepción del espíritu con forma y atributos es la típica concepción, por ejemplo, de la tradición del cristianismo, ¿sí? También la concepción más común en la etapa infantil de los niños, cuando los niños piensan el espíritu, generalmente se sabe que lo piensan en formas muy concretas y con ciertos atributos. Es la concepción que prevalece en las iglesias, y en esta concepción del espíritu con forma y atributos prevalece el término de Dios. Es decir, entre los grupos que piensan al espíritu con formas y atributos, formas humanas y estos atributos que ya mencioné, es muy usual que se utilice el término de Dios. O sea, Dios es alguien generalmente de forma humana, barba, pelo largo, túnica, rostro bondadoso, y que tiene atributos como la misericordia, el perdón, el amor, etc. Esta es una concepción del espíritu. El espíritu con formas y atributos. 2. El espíritu sin forma, pero con atributos. En esta segunda concepción, el espíritu ya no tiene una forma, ¿sí? Sino que el espíritu es, o se le considera como amor ilimitado, se le considera como plenitud, se le considera como una bondad, se le considera como perdón, se le considera como belleza, etc. Pero ya no hay una forma, solo hay atributos. El espíritu solamente tiene atributos, pero ya no tiene forma. Esta es la típica concepción de tradiciones, por ejemplo, como la del Islam, ¿sí? Por eso las mezquitas no tienen imágenes. Sin embargo, en su concepción es el misericordioso, ¿sí? Alá es bondadoso, etc. Pero ya no hay imágenes, nada más hay atributos. Y la tercera concepción del espíritu es el espíritu sin forma y sin atributos. Es la típica concepción del Buda, es la típica concepción de Sankara, es la concepción que prevalece en el budismo original, el budismo o en el Buda Dharma, o en el budismo Theravada, y es la concepción que prevalece en el Advaita Vedanta, desde la concepción de Gaudapada, Govinda y Sankara y todos los demás maestros Advaita Vedantas. En esta tercera concepción, el espíritu
ya no tiene ni forma ni tiene atributos. Es algo sobre lo cual no podemos describir, no podemos pensar. Es algo que no se parece a nada de lo conocido, está en el ámbito de lo desconocido. Es algo que no puede ser descrito con las categorías del lenguaje corriente que utilizamos. No podemos describirlo ni categorizarlo porque el lenguaje no lo alcanza. Entonces se describe como vacuidad, se describe como lo último, como lo inconocible, como lo inalcanzable, en el sentido de que el pensamiento racional no lo puede alcanzar, no porque no sea alcanzable para nosotros bajo otro proceso. Entonces aquí el espíritu ya no tiene ni forma ni atributos, lo cual no debe de llevar al equívoco de que el espíritu no existe. O sea, el espíritu sí existe, pero lo podemos definir de manera negativa, es decir, por lo que no es, como lo hace el Buda, o lo podemos describir por lo que sí lo hace, o una descripción positiva, como lo hace Sankara. Entonces, estas son las tres concepciones clásicas del espíritu. El espíritu con forma y atributos que conduce a utilizar el término de Dios. El espíritu sin forma, pero con atributos, que también conduce, aunque con menos frecuencia, a utilizar el término Dios. Y el espíritu sin forma, sin atributos, donde el término Dios ya no se usa, quizás de manera muy excepcional, pero no es un término que se utilice. El término Dios está más asociado a la concepción del espíritu con forma y atributos. Cuando llegamos al tercer nivel de Dios sin forma y sin atributos, entonces ya no se usa o no es usual el término Dios, sino es otro tipo de concepción. Estas son las tres concepciones del espíritu. El espíritu, repito, con forma y atributos, el espíritu sin forma pero con atributos, y el espíritu sin forma y sin atributos, que es la concepción del budismo original y del Advaita Vedanta. En inteligencia espiritual, entonces, es muy importante tener conciencia y tener un entendimiento de estas tres concepciones del espíritu, porque las tres las encontramos en los diferentes grupos, en las diferentes sociedades y en las diferentes prácticas. No hay que olvidarlo.